Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. La mediación penal y derechos humanos. En el Estado mexicano, la protección y defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, una vez que fue publicada en el decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que los derechos humanos citados en los tratados internacionales adscritos y ratificados por el Estado mexicano tuvieron su rango constitucional en el país a partir del 10 de junio del 2011. Quiere decir que recién se acaba de cumplir una década de la reforma en materia de derechos humanos. Sin duda, este parteaguas contribuyó a entender de otra manera la forma de hacer derecho en nuestro país y sin duda, esto encaminó a la visión de una impartición de justicia vigilada también por el derecho internacional y en una de las materias en las que más se ha destacado la importancia de este momento trascendente fue la materia penal. La conjunción de la mediación y los derechos humanos es vista ahora como una necesidad para la promoción de la paz y la estabilidad social, pues es a través de la mediación que se puede generar la reconstrucción del tejido social en el clima de violencia y desigualdad que se han vivido en las últimas décadas en nuestro país. La mediación en materia penal contribuye al reconocimiento del otro y hace de la diferencia de la controversia un puente de diálogo que tiene como fin la reparación del daño basada en el reconocimiento del otro, esa parte del sentido humano que muchas veces está olvidada. Para hablarnos de la mediación penal y de los derechos humanos, hoy tenemos la visita del doctor Julio Cabrera Dircio, que desde el estado de Morelos nos acompaña. Continúa con nosotras y con nosotros. No te vayas. Hola, mis queridas y queridos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Les da la más cordial bienvenida su amiga Verónica Andrade Soto. Les agradezco que estén aquí en Senderos a la Paz una vez más esta tarde-noche de sábado. Otro gran saludo también a nuestro dirigente de esta gran radio comunitaria, Rocío Román y Alejandro Reyes, y sobre todo también a nuestra gran familia de Nesa Radio 97.3 FM. Quiero recordarles también que nos pueden escuchar de Nesa Radio para el mundo a través de nuestra página de internet, nuestras dos páginas de internet, nesaradio.com y nesaradio.org.mx. Recordarles que hace unos días también les comentamos que pueden escucharnos y vernos también a través de nuestros canales de YouTube, de Nesa Radio 97.3 FM y también el de Senderos a la Paz, que serán bienvenidos. Ojalá se puedan suscribir, hacer comentarios, sugerencias. Estamos revisando toda la información que ustedes nos hacen llegar y también a través de nuestra página de Facebook, que salen de forma simultánea estos programas. Les agradecemos también que puedan comentar los contenidos que tienen nuestra radio comunitaria. Pueden interactuar con nosotros y les agradeceremos mucho que compartan
la información de estos programas y de los que estamos transmitiendo en nuestros canales y en las páginas de Facebook. Les agradecemos mucho su compañía. Hoy tenemos un súper invitado especial que nos acompaña desde el estado de Morelos para atender con nosotros el tema mediación penal y derechos humanos. He de confesar que este título lo robé de este libro que el año pasado lo adquirí y que me dio una idea fundamental para poder atender la plática del día de hoy. Él es licenciado y maestro y doctor en Derecho, máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, en España, especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz, a través de la Universidad de Castilla, además de que es especialista en responsabilidad social empresarial, también por la Universidad de Toledo, España, y ha tenido la estancia postdoctoral en la Universidad Complutense de España, en Madrid, en materia de políticas públicas y también del Instituto de Resolución de Conflictos de la Universidad de Castilla, también en España. Además de colaborar en la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia. Tiene varios libros editados y varias publicaciones, sin embargo, hoy quiero destacar la que creo que es muy relacionada al tema del día de hoy. Derechos humanos, un camino hacia la pacificación. Mediación penal, derechos humanos y Estado y justicia alternativa, entre una variedad de información que ha generado con esta temática y muchas más. Estoy hablando ni nada más ni nada menos del doctor Julio Cabrera Dircio. Muy bienvenido sea a la casa de Nesa Radio 97.3. Doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Pues al contrario, ¿no? Agradecerte, sea Verónica, la oportunidad que nos das de poder tratar de llevar hacia un público como el tuyo algunos de los elementos que creemos que nos pueden ser de utilidad para trabajar de manera colaborativa y cooperativa sobre la cultura de la paz. La verdad es que en una sociedad como la nuestra hay mucho por hacer y esto, cuando encuentras a varias gentes que al igual que tú están trabajando en lo mismo, como que es un poquito menos pesado, ¿no? Como que la carga ya no la vamos repartiendo y eso nos va ayudando y nos va fortaleciendo. Ojalá y te pueda ser de utilidad lo que comentemos el día de hoy. Claro que sí, doctor, verá que sí, y sobre todo a nuestro público que nos escucha cada semana y que nos sigue en las redes sociales. Creo que la información que nos puedas vertir el día de hoy nos va a abrir un panorama muy diferente de lo que hemos entendido en materia penal o en relaciones en materia de personas que se encuentran, por ejemplo, privadas de su libertad y demás. Te agradezco mucho que ahí estés con nosotros. Bien, pues vamos a empezar. Mi querido Julio, uno de los fines propios del Estado, como una aspiración ideal de la sociedad, has comentado que es el bien común y sobre todo la paz social. Estas ideas, déjenme comentarles, querido público, hace rato lo mostré muy rápido, pero me gustaría los que estén interesados en esta temática, que puedan acercarse a este libro. Da muchas ideas y decía yo que confesaba que me estaba robando el título a partir de este libro, porque habla de cosas muy interesantes. Y vamos a comentarlo un poco para que podamos hacerle llegar esta información que creo que va a ser fundamental para ustedes. Y decían en este libro, Julio, en relación al bien común con la paz social, ¿cómo se puede incluir la mediación como una acción encaminada al bien común que tiene bajo su tutela el Estado? Sí, fíjate que primero nosotros tenemos que partir que el Estado no es más que un representante de la sociedad desde el punto de vista de su integración, desde el punto de vista del derecho privado, ¿no? En el derecho privado, nosotros le damos vida al Estado, pero por una necesidad misma de la sociedad. No nace como lo dicen algunos positivistas muy acendrados, no, es que el Estado nace por la ley. Para mí el Estado nace como una necesidad social y por lo tanto, quienes nos van a representar en el Estado necesariamente deben de tener una visión de poder resolver la problemática que se encuentra en la sociedad, tomando las medidas más adecuadas o más pertinentes para poder hacer. ¿Sí? Claro, hay varias doctrinas, no nada más esta doctrina del bien común. Digo, yo me voy más a esta doctrina del bien común porque al final, cuando nosotros hablamos de la integración del Estado con Platón en su libro de la República o Res Pública,
él establece cuáles serían esos elementos que formarían al Estado y que el Estado tendría para poder responder a las necesidades y expectativas de la misma sociedad. Ya esto que nosotros vemos el día de hoy tiene 2000 años, que lo estuvieron manejando los griegos y que después lo vemos en Roma, ¿no? Lo vemos en Ilustración y lo vemos en México después. Si para el Estado es una necesidad el poder brindar a la sociedad seguridad, y en este caso no nada más me referiría a la seguridad pública, sino también me referiría a la seguridad jurídica, pero sobre todo a la seguridad social. Si el Estado quiere empezar a tratar de encauzar la problemática de la sociedad, pues tiene que pensar entonces en cómo llevar el bien común a este tipo de comunidades. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, de todos los problemas que nosotros tenemos en este momento, el de la procuración e impartición de justicia. Yo te comentaba que en México no se denuncian más allá de 6 delitos de 100 que se cometen, ¿sí? Y que de esos 100, nada más uno es el que termina con una resolución por el órgano jurisdiccional, pero no resuelve de fondo la controversia, porque uno gana y otro pierde. Estas estadísticas las puedes ver, hay una encuesta que se llama Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción Ciudadana, que la tiene el INEGI. Entonces, esta información es del INEGI y es información reciente, ¿sí? De cómo nada más 6.34 de 100 delitos que se cometen son las veces que se presentan a denunciar. Pero también, si tú te vas a las estadísticas que el mismo ENVIPE maneja, te puedes dar cuenta que gran parte de los problemas que se generan en procuración e impartición de justicia son por el ser humano, no es por la ley. Es el ser humano el que va generando este tipo de elementos. Si nosotros entonces vemos que existe en este momento una problemática en materia de procuración y administración de justicia, tendremos que trabajar en otro tipo de procedimientos que nos pueden ayudar de manera alternativa a encauzar esta problemática de la sociedad. Y aquí es donde nacen los medios alternos, pero también yo quiero comentarte que los medios alternos vienen desde hace muchos años, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, desde la ley de Moisés, ¿no? Ya encontramos ahí elementos de mediación. Si tú te vas a la Biblia, en la Biblia encuentras elementos de mediación y así se han ido generando hasta la fecha. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido en México, porque aquí yo lo comento, siempre nos llegan estas nuevas tendencias, pero como la moda, ¿no? Mientras en Europa, sobre todo en España, hablamos de los 1990, ¿no? Cuando en las comunidades autonómicas de España se empiezan a generar este tipo de medios y nos llegan a América Latina, entran por Colombia, por ejemplo, ¿no? En 1992, entran por Argentina, y en México la reforma la tuvimos en el 2008. Entonces llevamos 20 y tantos años atrás todavía con esta reforma. Llega a México y la verdad es que cuando la aprueban el Congreso de la Unión en el 2008, yo creo que no tenían una visión real, lo que tú comentabas, ¿no? Una visión real de qué se iba a poder manejar en la justicia alternativa. Porque si tú checas nada más en el párrafo segundo viene un parrafito, venía un parrafito al final que decía los estados también tendrían que empezar a trabajar en materia de justicia alternativa. Y eso hace que se empiecen a generar este tipo de acciones, aunque yo te comentaba también que en 1991, cuando se firma el TLC, ya había una figura que se llamaba el arbitraje, que ya habían insertado en el TLC para la solución de los conflictos o de las controversias, porque ellos estaban conscientes que ni les iba a ayudar el sistema nuestro que viene del derecho romano-germánico, cuyo principal característica es que es escrito con base en la ley, pero tampoco nos iba a ayudar el derecho anglosajón, ¿no? Que se basa en el derecho consuetudinario, que es la costumbre. Entonces ellos mejor dijeron, vamos a tratar con expertos y esos expertos los vamos a integrar en paneles arbitrales. Y esos paneles arbitrales son los que nos van a ayudar a resolver este tipo de situaciones. Y fíjate que yo creo que dio muy buenos resultados, porque si tú ves el TEMEC actual, este tratado que acaban de firmar, ya ahí vienen 4 elementos de solución. Primero hablan ellos de que se tiene que formar una comisión, después hablan ellos de que se debe de trabajar con los buenos oficios, después de trabajar con los buenos oficios,
se habla de mediación y se habla de conciliación. Lo que quieren es que se resuelvan las controversias de manera más ágil. Ahora, ¿cuál es el ingrediente que nosotros vamos a encontrar en la mediación? De que para entrar en un proceso en materia de justicia alternativa, se debe de actuar de manera racional y ética. Hay que dejar a un lado la cuestión emocional y hay que empezar a trabajar de manera racional y ética. Y este es el primer problema que nosotros encontramos cuando hablamos de mediación, porque las personas cuando llegan siguen pensando que todo es pelear, que todo es violencia, que todo es poder y que todo es ego. Y no, aquí ya cuando hablamos de justicia alternativa, un primer elemento es actuar de manera racional y ética. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, si tú recuerdas, hay varios principios rectores. El primer principio rector es la voluntariedad. O sea, la gente cuando llega debe de llegar de manera voluntaria y aceptar participar en un proceso de esto. Sí, doctor, antes de que entremos a ese punto tan interesante, me gustaría primero que regresamos tantito para poder contextualizar un poco más. Usted habla también y enmarca algo importantísimo, que la satisfacción de las necesidades colectivas es la convivencia pacífica, básicamente. Platícanos en qué se basa la satisfacción que tiene que ver con los derechos humanos, que esto de lo que habla un poco en este libro. Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, yo sigo pensando, todavía con algunos compañeros hemos entrado a debate, que el único proceso en el que de manera práctica se utilizan los derechos humanos son los procesos de justicia alternativa. Porque cuando tú llegas a una mediación, ese primer principio rector, que es la voluntariedad, ese primer principio rector hace que nosotros empecemos a reconocernos. Y cuando nosotros nos reconocemos, estamos hablando de la columna vertebral de los derechos humanos, que es la dignidad humana. Y si nosotros continuamos con los principios rectores, el segundo elemento que nosotros vamos a encontrar para la dignidad es el respeto. Vamos a reconocer, pero con respeto. El tercer elemento van a ser los valores. Bueno, entonces si tu comportamiento y tu reconocimiento es con valores, pues entonces al final lo que vas a encontrar es un proceso en el que tú de manera libre y espontánea vas a empezar a trabajar en tratar de resolver tus propios conflictos o tus controversias que has generado y satisfacer aquellas necesidades que como ser humano tienes. Hay muchos problemas que se pueden resolver con una palabra diciendo perdón, disculpa. Permítame hacer una pausa, doctor, para que podamos explicar más a fondo este tema. Creo que es importante que nuestros radioescuchas les puedan conocer. Hoy nos visitan en Senderos a la Paz Julio Cabrera Dircio para que nos ayude a entender la importancia que tiene la mediación penal y los derechos humanos, que es el tema que estamos viendo el día de hoy. Además, insisto, retomé el nombre de una de sus publicaciones. Les recordamos también que pueden comunicarse a cabina al 5522-2801-33. Julio, tenemos que irnos a una pausa de estación y regresamos para que nos sigas platicando sobre esta interesante información que nos estás ayudando a comprender. No se vayan, quédense en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl y por hacernos compañía mientras estamos caminando aquí con Julio por Senderos a la Paz en esa radio 97.3 FM. También les quiero recordar, nuestra estación se encuentra ubicada con sus oficinas y desde donde se está transmitiendo en la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Centro Regional de Cultura de Neza, desde donde nos está apoyando también nuestro equipo de la operación técnica que hace posible esta transmisión, a quienes transmito mis saludos. Julio, has venido hablando de esta importancia, empezaste a hablar sobre el ser racional, que creo que es un tema fundamental que debemos de retomar, de su conciencia, de su pensamiento, y también empezaste a comentar un poco sobre el proceso que se puede dar en toda sociedad, pero también hay algo fundamental. No todo se queda en conflicto. Podemos hablar de algo importantísimo como es la reconciliación
como un acto racional. ¿Cuáles son los elementos que pueden ayudarnos a restablecer tejido social desde esta perspectiva, Julio? Ay, Dios, mira, fíjate, yo creo que gran parte de las actividades del ser humano las hacemos de manera inconsciente. Si tú checas, yo lo digo, por ejemplo, con mis alumnos. Cuando nosotros salimos de la casa, nosotros vamos, si vas en el coche, a lo mejor vas a cargar gasolina. Si tú lo ves desde el ámbito jurídico y de manera racional, pues es un contrato de compraventa, ¿no? De prestación de servicios, donde ellos se comprometen y tú estás esperando que quien te está despachando la gasolina te la despaches sin agua, ¿no? Para que no te vaya a generar ningún problema. O sea, son actos de buena fe. Cuando nosotros actuamos de manera racional, mira, hay un concepto muy bien que maneja Immanuel Kant en este fundamento de las metafísicas. Él dice que el ser racional es aquella persona que en el momento de actuar lo hace bajo su propia responsabilidad, pero él lo toma como bajo la ley o bajo su ley. Bajo esa ley es la forma en la que él va interactuando con la demás sociedad. Entonces, cuando Immanuel Kant, este librito viene de la ilustración, ¿eh? No creas que es un libro nuevo, viene de la ilustración. Y cuando él habla de manera racional, lo que busca es que las gentes desde el momento que van a tomar, primero que van a interactuar y después que van a tomar alguna decisión, lo hagan conscientes de los alcances que puede tener determinada acción. O sea, hasta dónde una acción va a generar una controversia y hasta dónde esa acción puede no generar. ¿Cómo hacer que nosotros mismos empecemos a tener esa visión de la realidad podemos enfrentar? Cuando nosotros hablamos de esa visión de la realidad, es cuando el ser humano se da cuenta de cómo y hasta dónde puede hacerlo. Pero fíjate, ¿sabes cuál es el problema mayor que vemos y que después impacta en el ámbito jurídico? Es que nosotros hablamos mucho más de lo que pensamos. Nunca lo reflexionamos primero y después lo hablamos. La mayor parte de la gente se comunica en ese mismo sentido. Por eso tú lo has visto, por ejemplo, en materia de mediación, cuando nosotros actuamos de manera racional, no nada más estamos pendientes de lo que nos pueden decir de manera verbal, sino también de todos aquellos movimientos que impactan de manera corporal. Y es que también esos movimientos los hacemos de manera irracional, ¿eh? Cuando actuamos de manera corporal también. El ser racional implica una serie de alcances que desde el punto de vista interno nosotros tenemos que hacer para ver cuál pudiera ser el impacto que se va a generar y las consecuencias que también se pueden dar. Pero créemelo, es que el problema de nosotros es que casi no actuamos de manera racional. Yo te diría, yo manejo dos máximas en materia procesal ya cuando se generaron los conflictos, ¿no? Las controversias. Y yo les digo que un conflicto va a ser tan grande como la gente quiera pelear y tan pequeño como la gente quiera resolver. Has dado con elementos fundamentales que yo creo ya nos vamos ubicando en la importancia que tiene en esta materia. Bien, ahora te invito, mi querido Julio, a que nos acompañes a nuestra sección Niños y Niñas Caminando por Senderos a la Paz. Acompáñenos. Esta es la sección Niñas y Niños Caminando por Senderos a la Paz. Vamos a jugar Vuelta a la Sabana. La siguiente actividad la puedes encontrar en el texto Semana por la Paz, Juegos y Dinámicas de Paz, publicado en Bilboa en el año 2008. El objetivo de esta dinámica es desarrollar la imaginación para buscar soluciones creativas a los conflictos a través de estrategias grupales. Material que vamos a necesitar: una sábana o una manta. Para jugarlo, se coloca la sábana en el suelo y se suben encima tantas personas como ocupen la mitad del espacio. Se les pide que le den la vuelta a la cara de la sábana sin que nadie se salga de ella. Alguien de los participantes cuenta el tiempo que tarda cada grupo en lograrlo. Al terminar, reflexionamos sobre cómo hemos trabajado en equipo, cómo se ha comportado cada uno y cada una, y qué tipo de comunicación hemos tenido durante el juego. Estamos seguros que este juego nos permitirá también crear y aprender soluciones colectivas, que si aplicamos en nuestra vida diaria, nos ayudarán a tener mejores herramientas para convivir en armonía y paz.
Vamos a jugar construyendo paz. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Senderos a la Paz. Estamos caminando con Julio, que nos acompaña hoy desde Morelos. Continuamos. Mi querido Julio, pero cuéntanos, ¿qué papel juega la mediación penal en el reconocimiento de los derechos humanos? Pues juega un factor fundamental. Yo creo que es en la mediación penal donde pueden existir una serie de controversias mayores y donde no en todos los delitos se puede dar la mediación, ¿no? Bueno, pues una serie de circunstancias que nosotros vemos y que impactan de manera directa en la persona. Y esto, mira, yo te voy a comentar una anécdota. Cuando yo fui visitador general de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Morelos, nosotros llevamos a cabo, instalamos el Ministerio Público Conciliador en materia penal. Claro, nosotros ya sabíamos que el alcance iba a ser mínimo. ¿Por qué? Porque nada más iban a encargar de ver delitos patrimoniales o de bajo impacto. Ya era un inicio el que se iba a generar aquí. El problema que nosotros vemos de manera muy general es que la gente sigue creyendo que en materia penal se trata de pelear en todos los aspectos. Y no, aquí es exactamente donde nosotros tenemos que buscar elementos que nos ayuden a que ellos mismos reconozcan que también se pueden resolver. Si nosotros partimos de que ese monopolio de la acción penal corresponde al Estado, bueno, pues entonces ya vamos a encontrar de primera instancia la doble victimización de la que es objeto, sobre todo las personas cuando se cometen un delito, sobre todo las mujeres cuando son delitos que entran en el ámbito de la persona, ¿no? Y aquí la mediación penal juega un factor fundamental, porque al final la mediación lo que va a buscar es elementos que nos ayuden de manera racional y ética a encontrar una solución a los problemas que se generaron dentro de la sociedad en el interactuar. Mediar no es fácil tampoco. El hecho de que nosotros creamos que somos muy buenos mediadores y podemos mediar todo, no es posible. Hay dos elementos esenciales que nosotros tenemos que encontrar en la misma sociedad, y eso es colaboración y cooperación de las partes. Si no hay cooperación y colaboración de las partes, no va a funcionar. Y la mediación penal, claro que nos va a ayudar mucho, ¿sí? Pero siempre y cuando las partes colaboren. Y aquí es exactamente el reto que se tiene, porque muchos siguen pensando que la mediación en materia penal no funciona. Y yo sigo diciendo que sí funciona. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo contigo, Julio. En la materia penal requiere de algo más profundo, porque también es donde la mayoría de la gente considera que no vale la pena, que los que cometieron un delito tienen que pagarla, les tiene que ir mal, pero si seguimos con ese criterio, lo único que estamos logrando es seguir rompiendo y destejiendo el tejido social. Y creo que ya no estamos en esas condiciones. Necesitamos la reconciliación, el perdón que nos lleve a pacificar este lugar, este país, claro, mínimo nuestro entorno, que nos ayude a estar en mejores condiciones. Muy bien, mi estimado Julio, es momento de irnos a otra breve pausa de estación. Los invito a que sigan con nosotros aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3. Estamos tratando un tema muy interesante que creo es de importancia para todos, la mediación penal y los derechos humanos. Bien, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Senderos a la Paz, aquí en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl. También les quiero comentar que la radio comunitaria es una radio comunitaria sin fines de lucro. Si tienes la intención y quieres apoyarnos con algún donativo, lo puedes hacer comunicándote con nosotros a cabina y te lo vamos a agradecer enormemente. Estamos con Julio Cabrera Dircio con el tema de hoy, mediación penal y derechos humanos. Nos estabas platicando en el segmento anterior que la mediación tiene una estrecha relación con la intencionalidad de que el Estado pueda cuidar o tutelar del bien común. Y también hablaste del pensamiento y de la voluntad que tenemos todos los seres humanos, pero en un conflicto tienen una relevante importancia.
porque también tenemos la libertad de poder decidir hacer el bien o también hacer el mal. ¿Qué papel juega en este caso la libertad, el bien común, esta conjugación que se da para la pacificación de un país, Julio? Mira, yo creo que aquí debemos de ser conscientes de que si bien es cierto la libertad es un concepto universal, este concepto se tiene que ir adaptando a cada una de las sociedades en las que vamos trabajando, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer para poder llegar a trabajar en este camino que tú nos has comentado, ¿no? Para llegar al bien común e incluso hasta la reconciliación, ¿no? Fíjate que yo aquí sigo pensando que tenemos que hablar de una libertad, pero de una libertad activa. Y en esa libertad activa encontrar elementos dentro de la misma sociedad nos puedan ayudar. Pero ¿cómo? Fíjate que aquí yo creo que tendríamos que hablar también de la educación, ¿no? O como lo maneja muy bien Peter Haber en un librito que tiene por ahí, cuando habla del estatus culturalis de la sociedad, ¿no? Hasta dónde realmente esto ha permeado dentro de la sociedad para que nosotros empecemos a cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ser y vincularnos en acciones que nos ayuden a generar la armonía. Yo la armonía creo que se tiene que construir desde las estructuras primarias, ¿no? En la casa, en la familia, salir a las estructuras secundarias cuando empecemos a interactuar y después hablar de la armonía social. Pero ¿qué tendremos que hacer entonces? Yo creo que hay que apostar en la educación para crear ciudadanos conscientes, críticos y solidarios que puedan enfrentar esos grandes desafíos que ya se están dando en materia global en este momento, donde la racionalidad se vea reflejada en la toma de decisiones, buscando siempre, pues la gente siempre va a buscar, cuando menos, un mínimo de beneficio. Si nosotros empezamos a generar esta libertad y donde estos beneficios mínimos se traspasen, ¿no? O se generen hacia beneficios colectivos, van a ver que sus intereses van a estar representados y las acciones que se intenten tienen que ser racionales y concordantes con la realidad imperante en cada uno de los grupos sociales, ¿eh? No se puede aplicar hacia todos por igual. Tendríamos que hacerlo de manera directa con determinados grupos sociales. Fíjate que ahí voy a vincular la siguiente pregunta que también creo que está muy relacionada, porque nos hace falta ver eso y reconocerla. ¿Cómo rescata la mediación, Julio, en materia penal, la dignidad humana y por qué es importante que se haga este rescate? Fíjate que la mediación, de manera general, para poder llevar a cabo el procedimiento, hay ciertos elementos que se vinculan de manera directa. Si tú te vas a la ley de medios jurídicos alternos de solución de controversias en materia penal, tú vas a encontrar varios principios rectores y esos principios rectores se vinculan de manera directa con el actuar del ser humano. Porque yo te decía a ti, a ver, aquí está el primero, ¿eh? Y el primero es la voluntariedad. Y cuando las personas llegan de manera voluntaria, tienen que reconocerse. Y el reconocimiento no es más que la dignidad humana. Cuando nosotros nos reconocemos como personas, en ese momento la dignidad de nosotros es la que va a empezar a generar una serie de cuestiones emocionales que nos pueden ayudar a empezar a avanzar en el conflicto. O sea, un primer elemento. Si nosotros vemos, por ejemplo, el último de los principios rectores, que es la honradez, pues es lo que yo te decía a ti, ¿no? A ver, entonces vamos a actuar de manera racional y de manera ética. Entonces, la honradez no nada más es la honradez económica, sino es la honradez también desde el punto de vista ético, la honradez desde el punto de vista emocional, la honradez que va impactando en todos los aspectos que hacemos nosotros. Pero hay algo que es fundamental y que sí impacta de manera directa en la mediación. Cuando nosotros hablamos de dos principios rectores que son fundamentales, la flexibilidad y la simplicidad. Y te dice, deja a un lado los tecnicismos jurídicos que son los que hacen que los conflictos se agraven en lugar de resolver. Y pon en la mesa acciones donde ellos mismos entiendan que se ha generado una controversia y que esa controversia únicamente puede resolverse actuando con responsabilidad por cada uno de ellos. Y ahí sí es el juego del mediador, ¿eh? Ahí sí es el juego del mediador, porque al final lo que busca los derechos humanos es tratar al ser humano como ser humano. Y si tú lo haces de esa manera, pues no nada más le respeta su dignidad, sino que él mismo
emocionalmente se ve comprometido a trabajar en armonía para poder resolver este tipo de situaciones que se presentan en la mediación. Y en la mediación, no nada más en la penal, en todos los aspectos, por ejemplo, en la laboral también. Así es, mi querido Julio. Y yo creo que el rescate de la dignidad, en ese reconocimiento del que estás hablando, es imperante que empecemos, como tú dices, y rescatando lo que comentabas anteriormente, desde la educación en casa, el primer círculo de relaciones que es la escuela, el ámbito educativo, y después que se puede extender a los otros ámbitos, el laboral, el de las otras familias, el social. Y es algo que yo creo que nos está faltando y es importante que quienes ya hemos realizado y tenemos esta conciencia de la importancia y de la necesidad que existe socialmente, empecemos a difundirla. Y creo que este trabajo, y sobre todo el trabajo que tú realizas desde la universidad y en otras actividades fuera del ámbito académico, y que conjugan esa posibilidad de empezar a generar paz social. Te reconozco enormemente porque tu trabajo da una idea diferente del aspecto jurídico. No estamos hablando de normas exclusivamente, de quién viola o quién reconoce una norma, sino de cómo rehumanizamos y cómo regeneramos el sentido humano de los conflictos, que es algo fundamental y que no podemos olvidar. Los abogados no solo nos podemos dedicar a pensar y a hablar en materia jurídica de normas, de leyes, porque si no estaríamos dejando la parte humana, estamos dejando el por qué la conducta de una persona que hizo X o Y conducta o que tuvo una actitud diferente, le llamamos antisocial y que a lo mejor violó la ley, pero estamos dejando de lado el fondo, que es algo que tú decías al inicio de esta charla, y que necesitamos retomarlo, y que necesitamos reeducarnos en ese sentido. Y no solo, por eso yo insisto que no tenemos que ser los abogados los 100% operadores de los mecanismos, porque seguimos con este chip. Necesitamos darle pauta y entrada a otras especialidades, a otras formas de ver el conflicto, entre ellos los psicólogos, los sociólogos, otros que tienen otra experiencia que nos pueden ayudar a entender y a desmenuzar el entramado conflictivo y que nos pueden ayudar también a otro resultado. Y en otro proceso, insisto, a lo mejor me dirán por ahí algunos colegas que soy exagerada, pero nosotros como abogados, mientras no nos quitemos ese chip de que todo lo juzgamos, de todo tiene que ser juzgable y castigado, no vamos a lograr un cambio social. Y tenemos la responsabilidad social como profesionistas de ayudar a reconstruir y a tejer este tejido social que ya muy lastimado está. Te agradezco mucho sus comentarios, mi querido Julio, porque creo que si algo de lo que pueda destacar tu trabajo es justamente el reconocimiento a los derechos humanos y sobre todo a la rehumanización de la problemática jurídica. Y creo que es algo fundamental que te agradezco, que aporta muchísimo y que es necesario que los nuevos abogados que se están adentrando en la problemática y en la conflictividad no lo vean nada más desde esta perspectiva en las que nos han enseñado las escuelas de derecho, que lo veamos ahora desde otra perspectiva. Te agradezco muchísimo. Y bien, mis queridos radioescuchas, les quiero compartir también que nuestra radio comunitaria, como un servicio a la comunidad, les tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, donde puedes hacer el reporte de las personas desaparecidas o extraviadas y que transmitimos y difundimos a través de todas nuestras redes sociales los días lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Si requieres de este servicio, no dudes en llamarnos y comunícate con nosotros a cabina. Les recordamos que pueden escribir también sus comentarios. Todos los leemos y tratamos de interactuar con ustedes, o si lo prefieres, nos puedes llamar a cabina al 5522-280133. Los invito nuevamente para que puedan interactuar con nosotros a través del Facebook, del Instagram, del Twitter, o bien a través de nuestros canales de YouTube. Julio, amigos y amigas radioescuchas, quiero compartirles nuestra sección Arte y Paz, y enseguida un breve corte de estación y continúen con nosotros. Esta es nuestra sección Arte y Paz. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú eres pobre,
lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de malquererte tú, si somos la misma cosa. Yo, tú. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro, tú y yo, sin odios, ni yo ni tú. Pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú, no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Qué bueno que siguen con nosotros sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz platicando de mediación penal y derechos humanos, con la presencia de nuestro querido amigo Julio Cabrera Dircio. Entramos prácticamente en el último segmento de nuestro programa, mis queridos amigos. Quiero comentarles también que con la especialidad que tiene mi estimado Julio, él nos ha venido hablando un poco sobre los de derechos humanos, que implica básicamente el reconocimiento, y dijiste también otra cosa fundamental, el respeto mutuo. Y la obligación también que tienen la autoridad, no solo de que mantengan a través de la normatividad estas relaciones o buenas relaciones entre los que conjugamos o conjuntamos una sociedad. La mediación penal tiene un papel fundamental, mi querido Julio, como constructor de paz. ¿Cuál sería? Mira, yo creo que para poder hablar de cómo construir una visión real hacia la solución de la conflictiva que se va generando en materia penal, yo te hablaba mucho de la libertad activa, pero fíjate, curioso, yo te he hablado de varios principios rectores, pero he estado dejando también al último este principio rector que es la confidencialidad. ¿Sí? ¿Cómo generar la confianza? Bien, yo creo que primero ya hablamos de respeto. Por lo tanto, un primer elemento va a ser, tendremos que empezar a generar un respeto en la capacidad colectiva para generar confianza. Pero ya lo decías tú, pero esta va de la mano con las reglas del juego. Y no las reglas jurídicas, ¿eh? Las reglas que todos nosotros podemos ir implementando como personas en nuestro interactuar diario y cotidiano, en la escuela, en el trabajo, hasta en el hogar, ¿eh? Yo digo que más en el hogar, ¿sí? Y estas reglas del juego deben de ser claras e igualitarias para todos, ¿eh? O sea, vivimos en un Estado social de derecho, ¿no? Ah, bueno, pues entonces las reglas de las que vamos a hablar deben de ser igualitarias para todos, pero también deben de ser transparentes. Esa información clara y sencilla nos va a llevar a generar confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que queremos es realizar un acto de fe o un acto de buena fe que genere fe, primero que nos lleve a fiar, a confiar, a generar confianza y a llegar a la felicidad. Si nosotros logramos empezar a construir este tipo de elementos que día con día se van relacionando, yo no veo ningún problema para poder llegar a la felicidad, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo y que yo detecto de nosotros? Que no hemos aprendido a ser felices. El ser humano no ha aprendido a vivir en armonía con él mismo. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos a la mano,
con lo que contamos y no estar pensando en la felicidad del otro que tiene el coche mejor o el coche mayor, si nosotros sabemos que de todo mundo vamos a lograr tenerlo. Entonces, tenemos que pensar que lo que tenemos en este momento, aprendamos a disfrutarlo y a gozarlo. Yo veo que hay gentes que son muy felices en la costa, ¿no? Donde dicen que se encuentran los seres humanos más flojos. Yo les digo que no. Yo, para mí, en la costa se encuentran aquellos seres humanos que viven más felices. Por eso dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Bueno, lo que sucede es que como tienen los satisfactores más a la mano y el satisfactor primordial en la comida, ¿sí? Entonces, ellos han aprendido a vivir de esa manera. Y fíjate que nosotros en las grandes ciudades o en este tipo de ciudades donde nosotros radicamos, dice Niklas Luhmann, que hemos generado sociedades modernas, pero que son muy conflictivas, ¿no? Y son sociedades conflictivas porque las tomas de decisiones ya no son tan fáciles. Y en esas tomas de decisiones, pues quienes tienen que participar de manera directa para resolver las controversias que se están generando, pues es la misma gente. Y si nosotros no trabajamos de manera directa con esos grupos organizados de la sociedad, e incluso con los no organizados, va a ser muy difícil que podamos resolver de fondo este tipo de acciones. Por eso para mí es de suma importancia la educación y también la libertad, pero esa libertad activa. Creo que algo que nos has comentado y que hemos dicho a lo largo de todos nuestros programas, uno de los objetivos que tenemos como sociedad es justamente tener felicidad. Y de ahí depende también la relación y la función que tiene el Estado de proveernos de esas herramientas que nos permitan llegar a esa felicidad, que la podemos encontrar de diferentes formas, ¿no? Nos tienen que ayudar al respeto fundamental de lo que decías tú, al respeto mutuo y el reconocimiento del otro. Bien, mi querido Julio, ya que para ir concluyendo y a manera de reflexión, me gustaría que nos pudieras compartir a todos nuestros radioescuchas y a nuestras radioescuchas una experiencia que te haya confirmado que la mediación penal nos ayuda a construir paz y a defender los derechos humanos. Bien, yo tengo varias experiencias. Yo me iría a esta que te comentaba cuando estuve como visitador general de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en Fiscalía, ¿no? Donde empezamos a trabajar ya de manera directa con el Ministerio Público Conciliador. Y cuando tú ves, ¿no?, que hay un acercamiento real entre la misma autoridad y la sociedad, hay forma de ir resolviendo las controversias de manera muy ágil, pronta y expedita. ¿Por qué? Porque al final quienes generaron el conflicto, la controversia son ellos, y ellos proponen las alternativas. Y fíjate que al menos en ese tiempo avanzamos muy bien. Quiero serte sincero, yo he litigaba, y después cuando regresé y quise utilizar este medio, la persona que estaba pues no sabía nada de mediación, no sabía nada de justicia alternativa, y todo lo hacía otra vez con base en la técnica jurídica. Y eso hace que en lugar de avanzar, nosotros regresemos, ¿no? Es por un lado. Y desde el punto de vista de la educación en la universidad, yo veo que los jóvenes ahora ya toman una participación más activa en algunas de las acciones que nosotros vamos desarrollando ya en el área penal. ¿Cómo? Bueno, ya para ellos el monopolio, digo para algunos, no para todos, el monopolio de la acción penal no corresponde al Estado, ¿sí? La solución de las controversias corresponde a las personas. Y hay que quitar, pero aquí fíjate que sí es importante, tú lo dijiste ya hace rato, ¿no?, del chip. Hay que cambiar el chip de estos jóvenes. ¿Para qué? Para que nosotros mismos, tratando de llevar con ellos una información que pueda ser de utilidad para la solución de controversias, ellos lo puedan ir implementando de manera práctica. Acuérdate que esta es una materia práctica, ¿no? Hay algo que yo quiero hacer, que no lo he hecho todavía, pero que otra vez me va a pasar lo mismo que al inicio, ¿no?, cuando yo implementé este tipo de materias, es decirles, y ya se los dije en una ocasión, en una reunión para el plan de estudio nuevo, que tendremos que utilizar un lenguaje, tendremos que cambiar el lenguaje que utilizamos para enseñar en el área jurídica, ¿sí? Así como ya tenemos un lenguaje para hablar de mujeres, ¿no?, un lenguaje para hablar de los diferentes grupos sociales, ¿no?,
Yo les digo que ahora tenemos que cambiar un lenguaje para hablar en el área jurídica. Y tenemos que empezar a hablar con un lenguaje asertivo. Por lo tanto, una primera propuesta mía es quitar ese concepto de litis, que es violencia, que es pelea, ¿sí? Por un concepto que sea más afín a la realidad desde el punto de vista asertivo, que pudiera ser controversia, ¿no? Entonces, hay que cambiar ese concepto de litis y hay que trabajar en un concepto de controversia. Y a los alumnos hay que enseñarles no a pelear, sino a resolver gran parte de las controversias que ellos mismos van generando. Yo lo he logrado, gracias a Dios, no tengo ningún problema. Ya impartí 3 diplomados en la universidad en materia de mediación. Uno fue exactamente de mediación penal y resolución de conflictos, y en septiembre yo creo que inicio el 4. ¿Sí? Entonces, la verdad es que yo he tenido muchas experiencias y experiencias muy agradables, ¿no? El hecho de que tú estés formando alumnos que tengan otro chip y que tengan una visión desde el punto de vista asertivo y verlo todo desde el punto de vista positivo, nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque al final la educación se aprende por la acción y la reacción. ¿Sí? Así es. Así es. Y las acciones que se van logrando nos pueden ayudar mucho más que las reacciones que vayan en contra de la cultura de la paz en la que tú estás trabajando y en la que estamos trabajando muchas gentes interesadas en estos problemas. Así es, mi querido Julio. Y bueno, qué bueno que haya posibilidades ya de empezar a formar alumnos de otra manera y que y sobre todo la ciudadanía conozca de estas alternativas. Bueno, yo insisto que ya debemos de quitar alternativas y necesitamos que dar una lucha importante nosotros como operadores de los mecanismos, porque de entrada deberíamos de quitar ya alternativas. Pero bueno, ese será tema de otra charla en algún momento. Y bueno, esta reflexión que nos acabas de compartir, te la agradezco mucho porque da una idea clara de que estos mecanismos realmente van al fondo del conflicto. No es nada más gano yo, pierdes tú, sino logra reconstruir lo que ya está dañado. Y eso es lo fundamental y lo rescatable y lo que queremos compartir a los que nos están escuchando en estos momentos. Bien, claro. Desafortunadamente, mi querido Julio, hemos llegado al final de esta transmisión. Te quiero agradecer de todo corazón que nos hayas compartido esta experiencia que tú tienes, este aprendizaje que compartes con tus alumnos y que nos hayas resumido muchísimas cosas en breves palabras. Te lo agradezco muchísimo. A nombre de Nesa Radio, te agradecemos tu participación en este espacio que tiene el objetivo de promover la cultura de paz. Bueno. Te agradezco muchísimo y bueno, tu despedida. Sí, mira, bueno, pues al mismo tiempo yo agradecerte a ti, ¿no? La oportunidad que nos das de poder compartir este tipo de experiencias que día con día vamos teniendo. Invitarlos a ustedes, ojalá y se puedan integrar para la 13ª Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz que yo organizo y que pudiéramos organizar de manera conjunta, siempre vinculando exactamente a estas acciones que van de la mano con la actividad que tú realizas y que es de suma importancia también para lograr los objetivos comunes. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y yo encantada de poder participar y de poder contribuir con un granito de arroz. Bien, les agradezco nuevamente, mi querido Julio, te agradezco que haya estado con nosotros. También quiero agradecerle a los niños y niñas que participaron el día de hoy en nuestro programa, a Noé Colín, quienes nos acompañan en esta aventura de ir construyendo senderos a la paz. A Nesa Radio también le agradezco, Nesa Radio, y a nuestro operador Gustavo Jafar, que se encuentra del lado de los controles y que hizo posible la transmisión. Te invitamos a que sigas la programación de Nesa Radio 97.3 FM desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.